Que Dios te siga bendiciendo, mi querido hermano, que estás aquí presente y los que nos están viendo por medio de YouTube. Un saludo para el mundo entero, para todos aquellos que están entrando en esta temática tan interesante, tan importante. Lo digo porque no es, como solemos decir por aquí, por Marbella, no es más de lo mismo, sino es tratar de transmitir una enseñanza, una revelación que el Espíritu Santo ha traído en estos tiempos de tanta necesidad espiritual, donde hay tantas personas derribadas, tantas familias rotas, tantas congregaciones en dificultad, y en esa temática estamos. Pero esta mañana quisiera empezar con una pregunta. Todos los que habéis entrado en YouTube, todos los que habéis recibido la enseñanza directamente de aquí en Marbella, mi pregunta es, ¿hay alguna prosperidad en vuestras vidas? ¿Habéis entendido el mensaje de Dios? Porque dice la palabra que no son los oidores, sino los hacedores. Por tanto, mis queridos hermanos que me escucháis, que estáis siguiendo, que estáis entrando en la línea correlativa que tenemos, ya hemos puesto seis prédicas sobre las 7 columnas de la sabiduría, y ahora vamos a poner hoy, si Dios permite, la 7ª. Pero hoy entramos en la 2ª columna, que es la obediencia a Dios y su palabra. Yo siempre he dicho, mis queridos hermanos que me escuchan, siempre he dicho que ha caído tanta agua sobre nosotros a lo largo de toda nuestra vida, que como dice el apóstol Pablo, después de tanto tiempo, que no tenga que el Señor decirnos que se nos tiene que volver a enseñar otra vez cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque no se trata que tengamos la palabra de Dios en la mente, sino que la palabra de Dios, que es alimento espiritual, se engendre en nuestra vida, forme parte de nuestra personalidad espiritual y podamos decir, a raíz de yo oír y aplicar estas 7 columnas de la sabiduría en mi propia vida, soy una persona distinta. Yo no puedo construir por ti la columna, la tienes que construir tú. Hoy yo te voy a dar un poquito de material. Estaba meditando, mi querido hermano, en cómo se construye una columna. Ya hemos hablado del fundamento, que no hay otro que Jesucristo. No, nosotros lo tenemos claro. Nosotros no podemos ir a ningún sitio, como dijo Juan, como dijo Pedro. Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Por tanto, nosotros no nos podemos mover de Jesucristo. Sin embargo, sí tenemos que colaborar con Dios para edificar 7 columnas, que no son ni 5, ni 2, ni 3, ni 8. Son 7 columnas que representan lo necesario para que nuestras vidas, para que la podamos aplicar en nuestras vidas, para que la podamos implantar en nuestras casas, en nuestras congregaciones, y así poder tener una garantía de futuro para que nuestras casas no se caigan, sino que permanezcan delante de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, después de haber puesto el fundamento que es Cristo, la semana pasada hablábamos de la primera columna, que era temor de Dios. Y hablábamos diciendo que el temor de Dios era algo ausente en el pueblo de Dios. Porque cuando hablábamos de la crisis espiritual, hablábamos también de la apostasía espiritual en que estamos viviendo en nuestro tiempo, el estado tan terrible de la Iglesia Universal. Metámonos todos y sálvese el que pueda. Pero hablábamos de una iglesia mundana, una iglesia religiosa, una iglesia apartada de la verdad, de la mano de Dios y de la mano del diablo, andando en caminos inadecuados, como decía el hermano al empezar, dando vueltas en el desierto espiritual. Por tanto, puesto que reconocemos la falta, dice la Biblia que una de las cosas que tenemos que hacer los cristianos es reconocer nuestra falta. Yo me analizo cada día y le pregunto, Señor, ¿soy yo temeroso de ti? ¿He construido a lo largo de mi vida la columna del temor de Dios? Y otra esta mañana preguntaba, Señor, a raíz de que yo preparaba el mensaje de la 2ª columna, que es la obediencia, preguntaba a Dios, Señor, ¿soy yo obediente? ¿He sido obediente a lo largo de mi vida? No estoy hablando de perfecto, porque tú has podido tener errores en tu vida,
pero tiene que haber una norma en tu corazón, que la obediencia vaya cada día construyendo esa columna, para que esa columna un día se haga tan firme que sostenga fuertemente una parte de tu vida, de tu casa, de tu familia. Pero vuelvo a repetir, esto es algo que quiero acentuar esta mañana, que no son los oidores, sino los hacedores. Por tanto, no se trata de saber que hay 7 columnas, se trata de que yo tengo que implantarlas en mi vida para que mi vida sea una vida diferente. Hablábamos, como te he dicho, del temor de Dios, y ahora entramos en la obediencia, y yo te digo a ti, mi querido hermano, si no hay temor de Dios, si no hemos construido bien la columna del temor de Dios, no puede llegar la obediencia. Porque tú verás que cuando tú construyes una casa, tú verás que se hacen hoyos en el suelo, se pone hierro, podríamos decir que es el cimiento, que es Jesucristo, que está arraigado, que es la roca de la eternidad, y luego se hacen otra cosa más para construir la columna. Se pone, antes de echarle el hormigón a la columna, se le pone hierro. ¿Y qué representaría el hierro ahora en la vida de un cristiano? El hierro representa la voluntad. Nosotros tenemos voluntad para decir sí o no. Tenemos voluntad para decirle al mundo no. Tenemos voluntad para decirle al pecado no. Por tanto, tenemos voluntad. Hemos puesto el hierro, pero ahora hay que empezar a edificar. ¿Y cómo se va construyendo? Normalmente las columnas se construyen con hormigón, cemento y tierra. Se hace una masa con el hierro dentro y eso es muy fuerte. Y así los cristianos, la masa representa la palabra de Dios, el peregrinar tuyo con Cristo. Tú puedes hacer un examen hoy de tu propia vida y decir, ¿he sido yo obediente a Dios? ¿Cuántas veces no he sido obediente a Dios? ¿Cuántas veces me ha dicho el Señor que no haga una cosa y la he hecho? ¿Cuántas veces a lo largo de mi vida he retrasado las bendiciones de Dios por causa de mi desobediencia? Solo tú lo sabes, porque el peregrinar del cristiano es muy personal para con Dios. Yo no juzgo a nadie, porque todos tenemos una vida, todos tenemos una lucha, todos tenemos una batalla y todos tenemos una larga vida que Dios nos permite, más larga o más corta que Dios nos permite vivir en la tierra. Y dice la Biblia que Dios nos está probando, porque cuando el pueblo de Israel, dice la Biblia, Dios lo pasó por una tierra, dice, en el desierto, Dios quería saber qué había en tus corazones. La única forma de saber qué hay en nuestros corazones es cuando Dios nos prueba. Cuando pasamos por la prueba, Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Cuando el pueblo pasaba por la prueba, el pueblo se rebelaba contra Dios, se rebelaba contra Moisés. Y Dios sabía lo que había en el corazón. Por tanto, Dios tenía que trabajar en los corazones porque no estaban preparados. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, y dice la Biblia que toda aquella generación lo pasó mal. Pero luego entraremos en esta temática más profundamente. Pero sí te digo, hermano, ¿eres tú un hombre obediente a Dios? ¿Has edificado la columna de la obediencia? O quizás vas a oír esta prédica hoy, vas a ver lo que Dios te dice, te vas a ir a tu casa y vas a seguir haciendo lo mismo. Por tanto, si vas a seguir haciendo lo mismo, la palabra de Dios no vale para ti, no sirve para ti. Porque la palabra de Dios, cuando yo he oído que necesito edificar la columna la columna del temor de Dios, yo necesito enseguida entrar en esa temática con mi vida y analizar dónde no temo yo a Dios. Porque es importantísimo que yo comprenda, porque no estamos jugando ahora a tener una prédica más, ni a engordar espiritualmente, ni mentalmente. Estamos tratando de decir, Señor, si esa revelación del Espíritu es del Espíritu, yo tengo que ser receptor y tengo que colaborar con Dios, con los hierros de mi voluntad, tengo que ser fortalecido y ya no voy a ser el mismo José, el mismo Juan, la misma Marilú, el mismo Pedro. No, Señor, no, porque he recibido luz del Espíritu.
Por tanto, a partir de hoy yo voy a ser una persona distinta. Ya estoy construyendo. Cada día me dice la carne, piensa ese pensamiento malo. Y yo le digo, apártate de mí, Satanás. Pero bueno, no importa, puedes ir a una discoteca, apártate de mí, Satanás. Pero no pasa nada, hombre, si es un ratito, no pasa nada. Y estoy hablando de una cosa que es real. Mi hija me comentó un día, papá, dígame, hija, me he venido de una congregación de un pueblo concreto, no voy a mencionar el sitio para no dañar a nadie, y le digo, ¿y por qué te has venido? Sí, papá, ¿sabe lo que me ha dicho el líder de los jóvenes? No, ¿qué te ha dicho? No falten mañana, mame, porque mañana vamos todos a una discoteca. Y yo dije, pero ¿cómo voy a ir a una discoteca? Yo soy cristiana, dijo mi hija. Estoy criada por un padre que me ha enseñado cuál es el camino a seguir. Y sí, pero no pasa nada, dijo el líder. No pasa nada, hermano, un día tenemos que salir, relajarnos un poco, dijo él. Y dijo ella, no vuelvo más por aquí. Y ya no volvió nunca más a esta congregación. Porque a veces son los líderes que están metiendo a la juventud en el hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, que es el pecado. Por tanto, mis queridos hermanos, se trata de sí o no. Se trata de una decisión seria y hoy vamos a tocar temas. Si hablamos de la obediencia, de la construcción de la columna de la obediencia, por supuesto tenemos que empezar por la desobediencia. Y tenemos que ir a la palabra de Dios, porque seguramente tú no quieres escuchar palabra de hombre, ni querrás escuchar palabra de Pedro. Por eso yo voy a fundamentar en la palabra de Dios. Y te voy a dar algunos ejemplos que son muy claros, muy sencillos, pero muy reales, que le costó a generaciones enteras la vida. Dice la palabra de Dios, el pueblo de Israel estuvo 40 años. Un hermano oraba ahora hablando del desierto, pero el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavo. Y cuando salió de la esclavitud, dice la Biblia, entró en el peregrinar hacia la tierra prometida, como tú y yo estamos en el peregrinar hacia la tierra prometida, al cielo. Por medio del arrebatamiento, por medio de la muerte, como Dios quiera, pero iremos a la presencia de Dios para vivir eternamente en la nueva Jerusalén, dice la palabra de Dios. Pero el pueblo de Israel, yo decía que no es fácil para Dios. No es fácil para Dios meter a su pueblo en la vida abundante, en la tierra prometida, porque muchos cristianos están dando vueltas vamos a ser más humildes. Muchos cristianos estamos dando vueltas en los desiertos espirituales después de que Dios con su mano poderosa nos sacó de la esclavitud de Egipto, de las manos, de las garras del faraón. Y sin embargo, como está el estado en que se encuentra la iglesia actual, es que no estamos en la onda de Dios. Yo agradezco a Dios que esta semana me tiró un poquito de la oreja. El Señor me tiró de la oreja y me dijo, ¿qué pasa? Y yo digo, ¿qué pasa, Señor? Y Él me dijo, ¿no ayunas? Y yo dije, sí, Padre, pero como hace tanta calor, pues... Y dice, ayuna. Y llevo toda la semana en una línea de ayuno, luchando una batalla personal, porque al fin y al cabo es nuestra batalla personal. Es o sí o no, nuestro triunfo o darle vuelta al desierto. Si yo tengo un arma en mi mano y tengo que luchar por mi esposa, por mis hijas, por mi congregación, por miles o cientos o un alma, tengo que tener recursos espirituales. Yo no puedo estar embotado como aquel pastor, aquella foto que vi en una revista, que el pastor estaba tendido, con una barriga muy gorda y con una botella al lado, y decía, últimamente no escucho la voz de Dios. Claro, no se puede escuchar mucho la voz de Dios cuando nuestra cabeza está embotada, porque estamos todo el día viendo la tele, las películas, las historias, y estamos todo el día con la mente ocupada. Por tanto, Dios llama y nosotros no podemos responder, porque la onda del Espíritu está obstruida. Por eso Dios nos llama a estar más en la finura espiritual. Por tanto, yo le dije, Señor, perdóname,
Yo sé que a mi carne no le gusta, pero yo voy a hacer como Pablo, voy a golpear mi carne y voy a ponerla en servidumbre para servir a Cristo. Y así empecé, enseguida noté el beneficio, me noté más fresco, noté el Pedro de antes, el hombre de Dios, el ungido, el que Dios quiere levantar, porque si no era una capacidad mínima, y esa capacidad mínima no me era muy agradable, ni a Dios ni a mí, porque lo importante es que tú no te conformes con tu estado. Yo llevo dando vueltas, dice uno, toda la vida en el desierto, pero tú puedes salir del desierto. Dios te da la capacidad de salir del desierto, hermano. 40 años estuvo el pueblo de Israel dando vueltas por un desierto por causa de desobediencia. Se habían olvidado de edificar la columna de la obediencia. Hubo mucha pelea, igual que la hay ahora. Moisés peleaba, ellos murmuraban contra Moisés y Moisés se acercaba a Dios. Señor, no paran de atacarme. Y le decía al Señor, no te preocupes, que no murmuran contra ti, contra mí están murmurando. Y así una gran lucha espiritual que tú puedes saber, entender en el pueblo de Israel. Me gustaría que leyeras el libro de Éxodo. Ahí vas a entender lo que es la salida de la esclavitud, el proceso hasta la tierra prometida, que pocos alcanzaron, sino que después de 40 años, dice la Biblia, todos cayeron en el desierto. Espero, hermano querido, hermana querida, que no caigamos tampoco nosotros en el desierto. Si estamos en el desierto, vamos a salir del desierto. Si escuchas la palabra de que tienes que obedecer a Dios, empieza a buscar a Dios, empieza a doblar tus rodillas con Dios, empieza a ayunar, empieza a apartarte, ayuna de televisión, ayuna de películas, ayuna de salidas, ayuna de fiestas, ayuna de todas estas cosas, hermano. Ayuna. Ayunar es abstenerse. Si yo estoy todo el día viendo la tele, quítala. Ponte a ver la palabra de Dios, a ver qué te dice el Señor. Si estoy todo el día con mi mente en otras cosas que no son espirituales, entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, no tengo temor de Dios. Por tanto, no tengo obediencia a Dios. Por tanto, no puedo seguir. Aquí las columnas se van construyendo. Muchas veces queremos que nuestras casas se restauren, ¿verdad? A ver, díganme todos los que están viéndome. ¿Quién no quiere tener su vida, su casa, su familia restaurada? ¿No has soñado nunca con tener una familia ideal? ¿No has soñado nunca con llegar a casa y ver todo un ambiente espiritual? ¿No has soñado nunca con ver la enfermedad alejada de tu casa? Yo sí. Y te digo una cosa, en Cristo se puede. Pero hay que pelear, a veces duras batallas. A veces duran batallas que duran a veces toda la vida, mucho tiempo, pero yo sé que el cristiano sabe, como dijo Job, yo sé muy bien en quién he creído, que es poderoso para hacer su propósito en mi vida. Por tanto, yo sí lo creo, tú también lo debes de creer. Pero aquí tienes un ejemplo claro, 40 años y todos cayeron en el desierto. Voy a ir a otro ejemplo, en Números 16:1. Dice la Biblia, no sé si te sonará, la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Coré, Datán y Abiram eran 3 ministerios de Dios. No eran hombres normales, pero había un líder que se llamaba Moisés. Y ellos no entendieron que Dios tenía a Moisés con el cual hablaba cara a cara y el resto del pueblo era un pueblo amado. Y dice la palabra, pues ya que Moisés le dijo a estos hombres, ¿acaso vosotros, si ustedes estáis ministrando en la casa de Dios? Pero estos varones cogieron un camino que no era correcto y Moisés los llamó. Vengan para acá, voy a hablar con ustedes. ¿Y sabe usted qué pasó? Que ellos dijeron, nosotros no vamos. ¿Quién es Moisés para que vayamos nosotros? La desobediencia brotó en sus corazones. Y no me voy a alargar mucho en este tema. Simplemente te voy a decir que terminaron tragándoselo la tierra. Murieron ellos, murieron sus familiares,
Por tanto, cuando tú eres desobediente a Dios y yo soy desobediente a Dios, está muriendo nuestra vida, están muriendo nuestros familiares y están muriendo nuestras congregaciones, también en los pastores, cuando no somos obedientes a Dios. Coré, Tatán y Abiram, 3 varones que desobedecieron a Moisés, y al desobedecer a Moisés es como aquel que dice, no, si no hace falta los pastores, no, yo solamente me someto a Cristo. ¿Tú no lo has escuchado por ahí? Pues la palabra dice en lo que soy de Cristo, lo que soy de Pedro, lo que soy de Pablo. Pero había uno que yo soy de Cristo, significa yo no necesito pastores. Y todos necesitamos pastores, todos necesitamos unos a otros, todos nos necesitamos. Pero esa actitud arrogante de desobediencia llevó a Coré como cabeza de la rebelión, Datán y Abiram como colaboradores suyos, a la muerte física, por supuesto espiritual, pero física de una forma anormal, porque la tierra se abrió y se los tragó. Muchas veces creemos que la obediencia y la desobediencia no es tan importante. Porque usted cree que los que están en el mundo, en la discoteca, en los pubs, viviendo una vida religiosa, en la avaricia, en los dineros, no saben que hace falta obedecer a Dios. Sí, también lo saben, pero no se trata de saberlo. Se trata de edificar esta columna tan potente en tu vida, que tú estés atento. Heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Porque no se trata de que Dios te escuche a ti. Muchas veces no dejamos nada más que hablarle a Dios, pero de vez en cuando tenemos que callarnos un poco en la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ahora no hablo, voy a quedar callado horas esperando que tú me digas algo. Y si no te dice el Señor nada, espera otro día más, y espera otro día más, para que Dios pueda hablarte a tu vida, porque nosotros no dependemos de los hombres, nosotros no somos de este mundo, somos de otro mundo. Por tanto, como somos de otro mundo, no debemos de arraigarnos a este mundo, ni a nada de este mundo, sino que si hemos ido para servir a Dios, como es el propósito de Dios, es la adoración y el servicio. Estamos a su servicio. Mire, Pablo dijo que la ley era espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo? La ley es espiritual, claro que es espiritual. Que la podamos cumplir o no, no estamos en la ley, es verdad. No estamos en la ley de Moisés. Sin embargo, quise ir a ver las plagas y las maldiciones que llevaba el pueblo de Israel en Deuteronomio 28, en el cual Dios le dice al pueblo que si no obedecían a su palabra, una gran cantidad de plagas caería sobre el pueblo de Israel. Y hoy día muchas veces decimos, pero bueno, y a los cristianos también les pasa cosas. Y es verdad que nos pasa cosas. Yo digo, nos pueden pasar cosas por el propósito de Dios, por la voluntad de Dios, pero también nos pueden pasar cosas por la desobediencia. Y aquí dice la Biblia, me gustaría que tú lo leyeras, no voy a hacer, es muy largo, pero aunque no vivimos en la ley de Moisés, porque ahora estamos bajo la ley de Cristo, que la ley de Cristo es más difícil que la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús dijo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orar por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por tanto, la ley de Cristo es más difícil. Y el apóstol Pablo dijo, yo no estoy sin ley, estoy bajo la ley de Cristo. Por tanto, en la ley de Cristo. Pero la ley de Moisés tenía la palabra, y la palabra es buena, porque la palabra, aunque haya sido modificada por Jesucristo, endurecida inclusive, pero también cogemos el relato de este capítulo de la Biblia, donde encontramos las consecuencias de la desobediencia, y las bendiciones de la obediencia. Y habla de que cuando tú eres obediente, no hay quien te haga frente. Otra vez tenemos que ir al pueblo de Israel. Es claramente, hermano, hermana, el pueblo de Israel, siendo un pueblo pequeño, no podía vencerlo nadie.
Nadie lo podía vencer cuando estaban en obediencia a Dios y su palabra, pero cuando estaban en desobediencia, fue el pueblo más masacrado de la historia, ya que sabéis la historia de Israel, sabéis la historia de los nazis, sabéis la historia de la nación de Israel perseguida por todo el mundo, porque Dios dijo que si no obedecían su palabra, serían expulsados y esparcidos por el mundo entero. Y así fue la palabra de Dios. Así cuando nosotros no obedecemos a Dios, estamos en esa misma línea, pero dice la Biblia que cuando estamos en obediencia, construyendo la columna de la obediencia en nuestra vida, entonces las bendiciones de Dios nos alcanzarán. Amén. Amén. Por tanto, puedo decir que la desobediencia es motivo de cautiverio, mi querido hermano. La desobediencia es motivo de cautiverio y es la puerta abierta por donde entran los demonios. Un hombre que es desobediente, una mujer que es desobediente porque le falta temor de Dios, tiene dos puertas tremendamente abiertas donde el mal penetra, entra, se aloja y después a ver que lo saca cuando sea el tiempo y haya un arrepentimiento. Pero voy a leer Efesios 2, 1 y 2, el libro de Efesios, amén. Voy a leer un poquito la palabra de Dios. Efesios 2, dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por tanto, el espíritu de los aires, Satanás, opera en los hijos de desobediencia. Tiene una capacidad de penetrar, entrar y operar, porque cuando tú has sido tocado por esos espíritus de los aires, Satanás empieza a operar. Empieza a operar y a hacer cosas raras por ti. Y ahí vienen las falsas doctrinas, vienen los pecados, vienen las cosas malas, vienen los deseos del mundo. ¿Por qué? Porque yo he sido cogido por espíritus malignos que me están turbando el alma, como dice la palabra aquí. Príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por tanto, en los hijos de desobediencia, todos aquellos que no han construido su columna de la obediencia, que tampoco la del temor de Dios, automáticamente ya hay una puerta abierta para que los demonios operen y destruyan, y eso es muy malo para ti, hermano querido. Voy a decirte algo, porque muchos cristianos, yo soy de los que pienso, yo personalmente pienso que el cristiano no debe de ir de vacaciones. ¿Sabes? Porque yo nunca jamás en mi vida he ido de vacaciones. Yo me he trasladado a los sitios, pero nunca he ido de vacaciones. ¿Sabes tú por qué? Porque Satanás tampoco va de vacaciones nunca. O a lo mejor te sirve para todos los cristianos que no, que me voy a Ibiza ahora 10 días a saltar allí y a estar tranquilo. No, que me voy 10 días de vacaciones. ¿Y sabe qué hacen? Desconectan con Dios, lo dejan a un lado y vengan pues a ver cosas, a distraernos, a bañarnos, a reírnos, a comer y a... No. Un cristiano no debe jamás de bajar la guardia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, en los días que los reyes salían a la guerra, David se quedó en el palacio, vacaciones. Cogió vacaciones David, y ya sabemos lo que le pasó a David con Betsabé. Cuando cogió vacaciones, bajó las manos y dijo que peleen otros, que peleen los ministerios, que peleen los que están ahí, porque yo estoy de vacaciones. Y dice Satanás, que te has ido de vacaciones, pero es que te has ido de vacaciones completo. Vale, pues entonces yo te voy a poner a ti derechito. Y entonces viene el enemigo, te coge con las manos bajadas y no vea la que nos puede dar ese enemigo malo. Bueno, Israel quería volver a la esclavitud, amén. Pero tú no vuelvas a la esclavitud si eres un hombre de Dios. Siempre que yo he ido, mire, cuando yo fui a Israel, tuve una pelea muy fuerte con 2 hermanos que venían conmigo. Una pelea. Yo peleé con ellos. Porque yo iba yo había dejado mi casa. Había dejado mi kiosco en pleno verano. Yo ganaba dinero entonces, se ganaba mucho dinero. Pero el Señor me dijo, para Israel,
Y yo digo, para Israel. Cuando yo llego allí, yo sabía perfectamente que yo no iba a Israel de vacaciones. Yo tenía que aprovechar el tiempo allí. Pero la mentalidad de los otros hermanos, uno de ellos era policía, era otra. Y cuando yo decía, hermano, enseguida vinieron ofertas de que predicáramos en Belén, fuéramos a visitar gente, fuéramos a casas a predicar. Él dijo, yo no quiero, yo vengo para relajarme, dijo él. Yo dije, no, hermano, yo no traigo esta intención. Yo no he dejado mi casa, mi familia, mis situaciones allí en mi casa para venir aquí de vacaciones. Sí, pero vamos mañana de shopping, de tienda, vamos a comprar relojes. Y yo dije, no quiero, tuvimos una pelea fuerte. Eran dos mentalidades distintas. Yo no podía bajar la guardia. El primer día me clavé de rodillas hasta las 4 de la mañana. Sentí la gloria de Dios, que el Señor me dijo, pelea porque estoy contigo. Y yo peleaba. Celebramos una serie de cultos allí. Yo sentía en ese pueblo tan especial como es Israel, la gloria de Dios. Y mientras que ellos estaban de shopping, comprándose relojes, visitando tiendas, visitando arqueología, y yo no iba para esto. No es que yo fuera mejor que ellos, es que yo entiendo que los cristianos no deben de ir nunca de vacaciones, porque Satanás no toma nunca vacaciones, sea en Marbella, en Israel, en Galicia o donde sea. Satanás no toma vacaciones. Y si no te quieres llevar una buena sorpresa, hermano, no vayas de vacaciones. Ve siempre con la palabra de Dios a ministrar. Según los relatos de la Biblia, la desobediencia a Dios en hombres, pueblos, naciones, fue, es y será el motivo del fracaso del ser humano. El ser humano fracasa por desobediencia a Dios y su palabra. Amén. No quiero alargarme mucho, pero sí te voy a dar un ejemplo más. Primera de Samuel 15:22 habla de Saúl. Todos saben la historia de Saúl. Era un rey escogido por Dios. Pero dice la Biblia que desobedeció. ¿Cuándo? ¿Cuándo desobedeció? Cuando Dios le dijo, ve contra Amalek. ¿Y qué representa Amalek? Amalek representa la carne. Ve contra Amalek y mata a todo, dijo el Señor. Mata hombres, mujeres, viejos, niños, animales. Y él no obedeció la voz de Dios. Quizás te sorprenda algo esta expresión de matar, pero era en tiempos de guerra, y cuando tú no matabas a un enemigo, después hacía más enemigos. Y resulta que la orden de Dios era matar a todo lo malo. Y hoy representa en el plano espiritual que tú como hombre y mujer de Dios tienes que matar tu Amalek. Tú no puedes dejar nada vivo de ti, porque Amalek, que representa la carne, tú no puedes decir, no, esto sí es que me gusta, la novela es que me gusta, no, es que esta película me gusta, no, es que este programa de radio me gusta, porque tú estás dejando vivo situaciones en tu vida que te van a destrozar en el futuro, porque tú no eres obediente a Dios. Y Dios le dijo a Saúl, mata. Es igual que cuando Dios le dijo a Pedro, mata y come. Él dijo, Señor, no, yo no mato, no, ninguna cosa común, come, dijo, mata y come. Y él dijo, yo no como cosa inmunda. Que tenía un significado espiritual que no viene al caso. Pero, siguiendo hablando con la línea de Saúl desobedeció a Dios. ¿Y qué pasó? Porque había desobediencia y no mató, porque cuando llegó el profeta Samuel, dijo, ¿qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que estoy oyendo? Está oyendo bramido de vacas. Y dice Saúl, no, es que eso lo he dejado para darle sacrificio a Jehová. Y yo te he dicho a ti que tú me hagas sacrificio, dice Dios. Dice el profeta, no te he dicho que mates todo. Mata todo. No, pero es que, Señor, tampoco es tan malo que me fume un cigarrillo, ¿no? ¡Mátalo! No, Señor, pero un paseo por ahí, y Señor, de vez en cuando a un pub, a una discoteca. Tan malo no es, Señor. ¡Mátalo! Señor, es que cuando me gusta ver una película, ¡mátala! Señor,
Es que me gusta salir por ahí de fiesta. ¡Mátalo! Porque si no lo matas, te matará él a ti. ¿Has entendido, hermano? ¿Has entendido, querido hermano? Amén. Vamos a leer un poquito, porque yo no quisiera que tú fueras un hombre rebelde a la voz de Dios y que la obediencia entrara en tu corazón como algo preciosamente fluido. Porque Dios tiene dos formas de tratarnos, por las buenas o por las malas. Yo le digo, Señor, no me trates por las malas, porque yo tengo todas las de perder. Trátame en tu amor y no me trates en tu ira. Déjame ser obediente, simplemente, Señor, cuando tú me hables. Porque yo no quiero que tú me tengas que dar disciplina, corrección. Yo no quiero dejar vivo en mí nada, porque si dejo algo vivo en mí que de mi carne, matará mi espíritu. Por eso, Señor, te pido que me ayudes. Voy a leer brevemente para terminar Hebreos 5:8. Hebreos 5:8 dice la palabra del Señor. Y aunque era hijo, hablando de Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Escúcheme, el propio Hijo de Dios tuvo que aprender la obediencia, pasando el proceso del sufrimiento, como todos tenemos que pasar. Pero te digo una cosa, que no tenga Dios que tratarnos en la parte dura, porque la parte dura duele. La parte dura es mala. Yo me arrepiento profundamente de todos los errores que he cometido en mi vida, porque yo sé que hoy estaríamos mucho más avanzados. Y sin embargo, cada vez que me acuerdo de errores, digo, qué torpe fui, qué torpe he sido, Señor. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a Hebreos 6:4, ya estoy terminando, para no hacer muy largo el vídeo. 6:4, vamos a leer así un poquito. Dice la palabra de Dios. Aquello que, dice Pablo, advertencia contra la apostasía. Y habla Pablo precisamente, dice, acerca de esto tenemos mucho que explicar, que decir y difícil de explicar. Porque debiendo de ser ya maestros, tú ya tenías que ser un maestro. No en teoría, no en saber la palabra de Dios, en vivir la palabra de Dios. Porque de la teoría, del eso hay un gran trecho, dice el refrán. No de la teoría, no, si yo sé mucho. Yo conozco cristianos que están todo el día comiendo, están en un culto, se van a otro culto, el móvil, y todo el día comiendo, y están así de gordos, pero no tienen vida, ni tienen fruto verdadero. Por tanto, eso no vale tampoco. Se trata de que tú asimiles espiritualmente. Mire, yo he perdido ahora un poco de grasa. Llevo una semana en línea de ayuno, he perdido un montón de mi cuerpo, pero noto que he ganado mucho espíritu. He perdido carne, he ganado espíritu, porque eso es ejercicio para el espíritu. Normalmente la gente hace para la carne, pero aquí hacemos para el espíritu. Pero dice aquí, debiendo de ser ya maestros, porque el pueblo de Dios tenía que ser maestros, pero como oímos y olvidamos, no podemos ser maestros, porque no es el que sabe, sino el que vive la palabra de Dios. Porque es imposible, dice la palabra de Dios, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron esos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Porque la tierra es el cristiano, que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. La lluvia es la palabra que está cayendo sobre ti hoy, sobre ti. Tú eres la tierra. Dice, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Aunque tú no te lo quieras creer, hermano, tú tienes que dar buen fruto al ministerio de Dios que te esté cuidando, te esté apoyando o con el cual estés colaborando. Tú tienes que darle buen fruto espiritual. Porque hay, dice la Biblia, aquellos con los cuales labrar recibe bendición de Dios. Los que producen buen fruto reciben bendición de Dios. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada.
está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es una alegoría del cristiano. Amén. Es una alegoría del cristiano que no anda en el orden de Dios, que no produce buen fruto, que no anda en obediencia en Dios y en su palabra. Amén. Por lo tanto, termino con una promesa. Termino con una promesa de Dios. Dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino así como Él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Dios te bendiga, mi querido hermano que me estás oyendo. Espero que esta palabra haya brotado, haya penetrado en tu corazón. Espero que hayas entendido, para empezar con la voluntad, esos hierros, a echarle hormigón, el hormigón de la obediencia, hasta que se forme esa columna y tú seas un futuro hombre antes que Cristo venga, una futura mujer, con toda la capacidad de que cuando vengan los vientos, las tempestades, los terremotos, tu casa no se caiga, sino permanezca delante de Dios con fuerza y poder. Porque no has sido un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra. Sé santo como yo soy santo. Hermano, recomiéndale este vídeo a otros amigos tuyos, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros profetas. Recomienda la palabra de Dios. Diles que piensen, que entren en las 7 columnas de la sabiduría y ahí encontrarás el mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, bendice a los que están escuchándola, bendice a mis hermanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.